abrazo y bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a iniciar este tiempo maravilloso. Así que usted ahí donde está en su casa, preste toda la atención posible. No permite que haya ningún tipo de distracciones, sino más bien enfoquémonos el día de hoy en lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. Amén. Así que vamos con el tema de hoy, un tema muy importante, un tema muy valioso, que es el tema el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Wow, un tema muy maravilloso donde vemos que el Espíritu de Dios se manifiesta no solamente desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, sino en el transcurso del Antiguo y del Nuevo Testamento se manifiesta poderosamente. Pero en el libro de los Hechos hay un poder sobrenatural cuando Él se manifiesta ahí en medio de los apóstoles. Entonces, ¿qué podemos ver en este tema maravilloso? Que había una promesa que tenía que ser cumplida en el libro de los Hechos. Pero antes de que esa promesa sea cumplida, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo habló o se manifestó en los libros, en los evangelios, y podemos ver que en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, que yo sé que no está ahí en las diapositivas, pero en la versión Reina Valera, vemos que nuestro Señor Jesucristo decía, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Podemos ver aquí algo maravilloso, que nuestro Señor Jesucristo dice, rogaré al Padre. O sea, podemos ver la obra de Cristo Jesús como sacerdote e intercesor en el momento que le pedía al Padre que enviara al Espíritu Santo a morar en el corazón de aquellos que creen en Él. O sea, nuestro Señor Jesucristo clamaba y rogaba al Padre Celestial para que la promesa que Él estaba diciendo se cumpla en el libro de los Hechos. Y Él manifestaba ahí en el versículo 16 que para que enviara a otro consolador, que en el griego quiere decir otro de la misma clase. Alguien como Jesús mismo que tomaría su lugar y haría su obra. El consolador, uno que está llamado para ayudar, alguien que anima y aconseja, alguien que está de forma continua en los creyentes. Yo creo que el Espíritu de Dios obra en nosotros y está de forma continua para ayudarnos, para animar, para aconsejar y para manifestarse de muchas maneras a favor nuestro. Pero en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, también manifiesta lo siguiente y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Todo esto fue un preámbulo de lo que iba a pasar o lo que iba a suceder en el libro de los Hechos. Y vemos que en el libro de los Hechos, la misión de los apóstoles consistía en ¿qué? En esparcir y llevar el evangelio. Esta era la razón principal del poder que le dio el Espíritu Santo a todos aquellos. Fue un gran suceso que cambió la historia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque permitió que el mensaje del evangelio llegara a muchos rincones de la tierra. Y aunque los apóstoles ya habían experimentado el poder del Espíritu Santo cuando estaban con nuestro Señor Jesucristo, pero en este libro de los Hechos, ellos iban a experimentar o iban a recibir una nueva dimensión de la presencia y el poder del Espíritu Santo para poder dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad a nuestras vidas. Cristo Jesús revelándose a nosotros a través del poder del Espíritu Santo de Dios, a través de la
presencia del Ruach HaKodesh, el cual mora en nosotros. Y usted y yo debemos creerlo realmente en nuestras vidas. Y vemos que al inicio, en el libro de los Hechos, manifiesta y dice el texto bíblico en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder, dunamis, poder de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que recibieron los apóstoles y se manifestó maravillosamente en ese tiempo, esa promesa que se cumplió ahí en el Pentecostés, lo podemos ver ahí en la diapositiva donde dice la promesa cumplida. Entonces, ¿qué podemos ver? Que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo Él en los evangelios, se cumplió, fue real. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el evangelio, el reino de los cielos, es real en nuestras vidas, se manifiesta a favor de nosotros, y esa promesa que se cumplió en el libro de los Hechos, ahí donde dice el texto bíblico, en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 4, manifiesta en la versión NTV, y dice ahí en la diapositiva, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte, imagínense, e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Algo que manifiesta aquí el Pentecostés. Muchos entendemos y conocemos que el Pentecostés es una fiesta o se asocia a las fiestas de la semana. Es una celebración que tenía lugar 7 semanas después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios por el fruto de la cosecha. Para muchos es considerado el día oficial que nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y llenó no solamente a algunos escogidos. Ahí manifiesta en el texto bíblico que llenó a muchos de ellos, y a cada creyente que estaba en aquel lugar. Algo maravilloso que estas personas dicen que hablaron en lenguas que no conocían anteriormente. Muchos de los que estaban a los alrededores escucharon aquel estruendo, aquel viento, aquel suceso que estaba pasando, que como muchas personas, dice que aproximadamente 120 personas estaban ahí, que fueron llenos del poder de Dios, del dunami de Dios, y hablaron lenguas que muchas veces las que ellos no conocían, pero los que estaban a los alrededores de aquel acontecimiento, dice que quedaron asombrados y que quedaron perplejos al ver que este grupo de galileos hablaban en diferentes lenguas, pero otro grupo dice que se burlaban de ellos y les decían que estaban borrachos. Y déjeme decirle que esto también puede suceder en la actualidad, y en muchos casos sucede que mucha gente se burla. Pero sabemos usted y yo que para los que no conocen a Dios, para ellos es locura.
Pero para usted y yo que conocemos quién es nuestro Dios, quién es el que nos escogió, quién es el que nos llamó, quién es el Ruach HaKodesh que habita dentro de nuestras vidas y quién es Cristo Jesús, aquel que nos salvó, nos libertó y nos perdonó y nos limpió con su sangre poderosa. Para usted y yo sabemos que esto es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El dunamis de Dios, el poder de Dios manifestándose allí en aquel lugar. Y es el mismo poder de Dios que se manifestó allá, también puede manifestarse hoy a favor nuestro. En la siguiente diapositiva, por favor. Después de haber pasado este suceso, dice que el apóstol Pedro inicia un discurso acerca de la venida del Espíritu Santo. Dice que él alzó la voz y se dirigió a los habitantes de Jerusalén y les decía a estos: ¿ustedes creen que están ebrios? Déjenme decirle que no lo están, sino que se cumple lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué decía el profeta Joel? No, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. ¡Wow! ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no decir Dios gracias? Porque todo aquello que sucedió en ese tiempo está sucediendo en la actualidad. Eso maravilloso que disfrutó los apóstoles, tenemos el privilegio de nosotros como hijos de poder disfrutar de aquella presencia y poder de Dios. Ahora viene la pregunta: ¿usted cree que la presencia y el poder del Espíritu Santo era solo para la iglesia primitiva? ¿O esa presencia y el poder del Ruach HaKodesh también está hoy en la actualidad y la podemos disfrutar usted y yo como hijos de Dios? Yo creo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros que estamos hoy aquí en esta reunión podemos entender que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Aquella presencia que se manifestó allá como un viento recio, hoy también la podemos disfrutar, la podemos gozar, y es creyendo en el poder de Dios que habita dentro de nuestras vidas. Amén. Entonces, el Espíritu Santo comienza ahí la gran labor, el ministerio de los apóstoles, el servicio de la iglesia, inició ahí, gozando del poder de Dios. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que el Espíritu Santo da poder a las personas. O sea, aquella persona maravillosa que está dentro de nuestras vidas nos da un poder maravilloso. ¿Y cuál es uno de ellos? Es el poder de testificar de Cristo Jesús. El apóstol Pedro, vemos que lleno del poder del Espíritu Santo, dice, comienza a testificar de Cristo. Comienza a hablar de Yeshua HaMashiach. Comienza a hablar de aquel Cristo resucitado. Y les comienza a manifestar a las personas y les dice: israelitas, escuchen lo que yo les vengo a decir en esta noche. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, la maravilla, las señales milagrosas que hizo Jesús, que hizo Dios a través de Cristo Jesús. Ustedes saben, les decía el apóstol Pedro, ustedes saben que es verdad y que ustedes lo vieron. Y por eso dice que muchos lo vieron y no creyeron. Pero dichosos nosotros que no vimos y creemos en un Cristo resucitado.
Amén. Y en el versículo 23 del capítulo 2 le dice, Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó y lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Imagínense estas palabras que hablaba el apóstol Pedro y le decía a la gente, aquel ser maravilloso que vino aquí a la tierra sufrió el dolor de la muerte, pero no quedó ahí, porque el Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo lo liberó y lo resucitó de la muerte, porque la muerte no podía retenerlo. Y es el fundamento de nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. El poder de la resurrección que usted y yo alabamos y adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo real. Amén. Entonces, ahí dice en la diapositiva, entonces ellos, vea lo que hicieron ellos. Entonces ellos, al escuchar todo esto, se conmovieron, ya que las palabras del apóstol Pedro dice que traspasaron el corazón de cada uno a tal punto que comenzaron a decir, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y el apóstol Pedro les indicó que debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados. Dice el texto en el versículo 32, todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. En el versículo 33, y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Y en el 36 le dice, israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Imagínense esas palabras que traspasaron y conmovieron el corazón de aquellas personas y los llevó a un punto de fricción y de confrontamiento. Y ellos dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y el apóstol Pedro le dice, ustedes lo que deben hacer es arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y en el trayecto de todo este discurso, dice la palabra que se añadieron como 3,000 personas. El Espíritu Santo le dio poder al apóstol Pedro para testificar de Cristo Jesús. Y el mismo Espíritu que le dio el poder, la autoridad al apóstol Pedro, es el mismo Espíritu el que pone en nosotros el deseo de testificar, el deseo de hablar de Cristo a otras personas, hacerles entender de que Cristo Jesús no está en una cruz. Él vino, nació, creció, murió, pero resucitó. Y como dice aquí el texto bíblico, Dios le levantó de entre los muertos y le dio un poder, le dio un lugar especial, sentarse a la diestra de Dios Padre. Y es a través de Cristo Jesús para que aquellas personas puedan alcanzar perdón de pecados. Entonces, usted y yo tenemos a alguien especial dentro de nuestras vidas para poder hablar con denuedo, con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios motivando nuestro ser, poniendo palabras
para poder hablar a otras personas y testificarle lo maravilloso, lo grandioso que es vivir en Cristo Jesús, una vida eterna con Él. Amén. En la siguiente diapositiva, por favor. Algo más que el Espíritu Santo hizo en el libro de los Hechos. No solamente daba el poder para poder testificar de Cristo, sino que daba el Espíritu Santo, da poder para sanar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios nos da el poder para poder sanar? Ahí en el capítulo 3 vemos cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban por entrar al templo. Y en aquella entrada estaba un paralítico de nacimiento, el cual dice que les pidió una limosna, pero los apóstoles lo miraron a la cara y le dijeron, míranos, míranos. Entonces el hombre miró con tanta atención y dice el texto bíblico que esperaba recibir algo de ellos. Y podemos ver lo que sucedió después. ¿Qué dice ahí en la diapositiva? En Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8, en la versión PDT, le dice, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó de inmediato. Las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y no sería para menos. Imagínense una persona nacer paralítico y después, con un buen tiempo, ver el poder de Dios, ser sanado. Saltó de alegría, se gozó, alababa, glorificaba a Dios. El Espíritu Santo da el poder a aquellas personas para poder sanar. El apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, habló a aquella persona y le dijo, yo no tengo ni oro ni plata. No te puedo brindar ninguna limosna, ninguna caridad. Pero lo que tengo yo, la presencia del Ruach HaKodesh, para poder declarar en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese acontecimiento que pasó en el libro de los Hechos, hoy también lo podemos ver, lo podemos palpar usted y yo. El Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, dándonos un poder, un dunamis para poder ser guiado y poder declarar en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que muchos hemos tenido experiencias maravillosas, poderosas, de sanidades, de milagros, de prodigios, a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, a través del poder de la sangre de Yeshua HaMashiach, guiados por el Espíritu Santo y declarar en el nombre de Jesús sanidad. Y muchos han recibido una sanidad del poder de Dios. Milagros creativos, milagros que muchas veces personas o médicos ya ponían en duda la vida de muchas personas. Pero una cosa es lo que dicen los médicos y otra cosa es lo que dice nuestro Dios. Entonces, déjeme decirle, querida iglesia, que el poder de Dios nos da para poder, en el nombre de Cristo Jesús, declarar sanidad.
declarar sanidad. Yo no sé si usted lo cree, pero hay un poder sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús para poder sanar en el nombre de Jesucristo. Imagínese una persona que reciba una sanidad, un milagro. ¡Wow! Yo creo que correría a la iglesia, testificaría de lo que Dios hizo, brincaría, saltaría de júbilo, alabando, glorificando a Dios. Y podemos ver de que el mismo espíritu que se manifestó en aquellos tiempos se manifiesta hoy, se manifiesta en medio de su pueblo. Amén. Otro punto importante que hizo el Espíritu Santo de Dios en el libro de los Hechos es que el Espíritu Santo pone sentido de pertenencia entre los cristianos. ¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 47 en la versión Reina Valera? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, unidos en un mismo sentir, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios, a través del Espíritu Santo, como podemos ver ahí, les dio un sentido de pertenencia. Y que aquellas personas que estaban ahí reunidos, dice que estaban unánimes, juntos, se repartían, comían, perseveraban en ir a la iglesia, perseveraban en ir al templo, se gozaban con alegría, con gozo, con sencillez de corazón. Y dice que alababan a Dios. Y no solamente eso, recibían favor de la gente del pueblo. Y al ver ese poder de pertenencia entre los cristianos, mucha gente venía a través del poder de Dios y se añadía al pueblo. O sea, crecía la iglesia. Al ver la unidad, el sentido de pertenencia entre aquellas personas. Entonces, podemos ver que Dios, a través de su Santo Espíritu, a usted y a mí nos da un sentido de pertenencia y manifiesta el Espíritu a nuestro espíritu que usted y yo somos hijos de Dios, y lo cual, o por lo cual, usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, usted y yo no podemos desmerecer lo que hizo Cristo en la cruz a favor de cada uno de nosotros. No podemos desmerecerlo, porque usted y yo le pertenecemos a Él. Usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo Jesús. Y algo que no podemos darnos el lujo es de permitirle al enemigo o a Satanás que quiere sacarnos del cuerpo de Cristo. No podemos permitirle eso, sino que en aquellos momentos donde usted sienta querer irse de la iglesia o piensa que ha fallado y que no es digno, en esos momentos es donde usted y yo más tenemos que correr a la iglesia, correr a buscar de Dios, querer ir y rendirnos a los pies de Cristo. Es en esos momentos donde usted y yo como iglesia debemos aferrarnos más a Dios. Porque usted y yo somos parte y formamos parte del cuerpo de Cristo Jesús.
Muchos cumplimos diferentes funciones, pero el Espíritu que habita dentro de cada uno de nosotros es el cual nos afirma y nos confirma que somos hijos de Dios. Amén. En la siguiente diapositiva podemos ver que el Espíritu Santo te lleva a vivir cosas sobrenaturales. Y aquí vemos la historia de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Momentos antes de ser apedreado, el Espíritu Santo lo llevó a vivir cosas maravillosas, cosas espirituales que él muchas veces no había experimentado, pero en ese momento pudo experimentar. Y ahí, como dice en la diapositiva, en el libro de Hechos, capítulo 9, 31. Yo sé que está mal ahí la diapositiva. En el libro de Hechos, no, pero sí está bien. Libro de Hechos 9, 31. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pudo vivir y pudo experimentar cosas sobrenaturales. Y yo creo que el Espíritu de Dios nos ha llevado a cada uno de nosotros a tener experiencias maravillosas. Experiencias de poder disfrutar del poder de Dios. De poder ver en el ámbito espiritual cosas maravillosas, ángeles con espadas, presencia de Dios mismo, poder de Dios manifestándose. Y eso nos hace ver de que nuestro Dios es un Dios real. Y permite que usted y yo tengamos esas experiencias para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestro caminar, porque necesitamos creer y ver el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas y poder hablar o testificar a otros de que nuestro Dios sí es un Dios real. Amén. En la siguiente diapositiva podemos ver que el Espíritu Santo te ayuda y te fortalece. Y es aquí donde me tuve una equivocación, porque se repite otra vez el texto bíblico. Pero en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice así: así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y progresaba, viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Wow. Dice que vinieron tiempos de conflictos, vinieron tiempos difíciles, pero en ese instante el Espíritu Santo de Dios, a través de su presencia, a través de su poder, dice que los ayudó y fortalecía a la iglesia, fortalecía al pueblo de Dios. Dice que vivían de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor y la iglesia crecía animada, la iglesia se fortalecía, la iglesia seguía creyendo en Dios, seguía confiando, tenía su certeza plena en Cristo Jesús, tenía su fe puesta en Yeshua HaMashiach, en el poder del Espíritu Santo
para fortalecerlos y guardarlos y ayudarles. Hoy en la actualidad, no solamente en nuestra ciudad, sino en muchas ciudades de Ecuador o de otros países, pasan muchas cosas. Pero el único que nos puede ayudar y el único que nos puede fortalecer es el Espíritu Santo de Dios. Él está ahí presente. Él está dispuesto, iglesia. Que así como ayudó allá en ese tiempo a su iglesia, hoy está dispuesto a ayudarnos, a poder fortalecernos. Que hay momentos que el cristiano quiere desanimarse, quiere entrar en un sistema de apatía o de afán, de situaciones, porque no ve cosas a su favor, pero necesita creer en Dios, necesita tener su vida afirmada en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios va a fortalecer su vida, le va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a seguir adelante, a no desmayar, a seguir confiando en Cristo Jesús. Nos va a permitir vivir, aún a pesar que a los alrededores surjan muchas cosas, pero mientras usted y yo nos mantenemos firmes en Cristo Jesús, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo va a estar dispuesto a guardar nuestras vidas. Hay un poder sobrenatural haciendo vallado a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de tu pertenencia, donde tú vayas. Pero debemos creer y debemos confiar en la presencia del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nuestras vidas. Amén. Algo más que el Espíritu Santo hizo en la iglesia o en el libro de los Hechos. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que el Espíritu Santo revela acontecimientos futuros. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 27 y 28, le voy a leer en la versión PDT. Dice así: por este tiempo, algunos profetas de Jerusalén fueron a Antioquía. Uno de esos profetas, Ágabo, dijo por medio del Espíritu Santo: vendrán al mundo tiempos muy malos y habrá gran escasez de alimentos. Esta hambruna sucedió cuando Claudio era emperador. Podemos ver que el Espíritu Santo reveló en aquellos tiempos cosas que iban a suceder en el futuro. Y profetizaron y dijeron: vendrán días terribles, vendrán tiempos malos y habrá gran escasez de alimentos. Y esos tiempos también lo podemos ver ahora. Tiempos difíciles, tiempos malos. Hoy, ¿cómo está la escasez de alimento? Subido los precios en diferentes víveres. Pero sabe que si Dios permite que la iglesia pueda ver acontecimientos futuros, es para que la iglesia se levante y se prepare. Que si dicen que van a venir tiempos difíciles, usted y yo debemos tener claramente que mientras nuestras vidas estén con Cristo Jesús, aun aunque venga hambruna, aunque vengan dificultades, nuestro Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios que va a proveer, el Dios que va a sustentar nuestras vidas y no va a permitir que no exista ningún alimento en nuestra mesa. No,
sino más bien Él va a proveer, se nos va a revelar. Y si permite que usted y yo conozcamos cosas que vengan al futuro, como les decía al inicio, es para que usted y yo como iglesia nos levantemos a orar, a clamar, a gemir, a guiados a través del poder del Espíritu Santo, para que Dios mismo guarde nuestras vidas, tengamos provisiones de parte de Dios, y Dios lo va a hacer, iglesia. Dios Dios va a obrar y se va a manifestar en nuestras vidas. Porque Dios necesita que usted y yo le conozcamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que Dios es un Dios que provee si no existe la circunstancia o la dificultad? Es en ese momento donde usted y yo le vamos a conocer como ese Dios que provee, ese Dios que sustenta a su iglesia. Usted y yo como iglesia le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, Él a través de su presencia nos va a proveer y nos va a sustentar. Amén. Algo más que podemos ver como la última diapositiva es que el Espíritu Santo nombra ministerios. El libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 2, el versículo 3, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: un día en que estos hombres estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Después de ayunar y orar, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Y en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Entonces, ¿quién es el que ubica ministerios? ¿Quién es el que hace llamados? Es el Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y es vital que usted y yo tengamos comunión y relación con el Espíritu de Dios y conversemos con Él y le digamos: ¿a qué tú me has llamado? ¿En qué área del servicio quieres que yo te dé? El Espíritu de Dios habla a nuestras vidas y necesitamos tener un oído sensible a lo que Él quiere hablarnos. Y Él les dijo, con una voz audible, les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque tienen una tarea a la que los he llamado. Iglesia, hay una tarea por cumplir. Hay una tarea por realizar. Y necesitamos que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas para poder cumplirla. Y yo creo que el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros y nos dará estrategias, diseños, guiados a través de Él para poder cumplir con la labor encomendada. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo maravilloso que podemos ver es que les decía a ellos: cuiden al pueblo de Dios, cuiden a su iglesia, cuiden al rebaño, imagínense, cuiden al rebaño de Dios. Y ahí nos hace ver que la iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo que estamos conectados en esta noche, dice el texto bíblico que somos comprados con la propia sangre de Cristo Jesús. Somos aceptos ante el Padre Celestial por medio de la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos ha llamado, nos ha escogido para el servicio de Dios. Algo poderoso. Y estos son algunos puntos de lo que podemos ver en el libro de los Hechos. Hay otros puntos más. Pero por causa de tiempo,
¿Qué podemos concluir, iglesia? Podemos concluir que el crecimiento de la iglesia es continuo y es muy significante con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia debe entender que debe ser guiada a través de la dirección del Espíritu de Dios. Que habrá crecimiento, sí. Que habrá un avivamiento, sí. Que habrá un manifestar y un poder de Dios en nuestro país, sí. Pero necesitamos estar alineados a la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas y ser partes de ese acontecimiento glorioso. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que es imposible, iglesia, es imposible que como cristianos vivamos una vida exitosa si dejamos a un lado al Espíritu de Dios. No podemos tener una vida cristiana exitosa si dejamos a un lado al Espíritu de Dios, si no le damos el lugar que se merece, si no le damos el realce a aquella persona maravillosa, aquella promesa que se hizo real en nuestras vidas y que está aquí, que la podemos palpar en nuestro interior, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, el cual nos ayuda a vivir una vida exitosa en Cristo Jesús. Y algo más que podemos concluir es que el resultado de su obediencia y el resultado de su sometimiento a la obediencia de Dios, déjeme decirle que usted y yo vamos a tener experiencias de poder, experiencias de dunamis por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios, el cual nos guía, está dispuesto día tras día a manifestarse. Pero dice el texto que es la carne que muchas veces no está dispuesta. Y es ahí en ese momento donde somos llamados a rendirnos delante de Él, a desechar todo tipo de apatía, todo enfriamiento, a desechar todo resentimiento, toda quejanza, imponer nuestra mirada en Cristo Jesús y decirle, Espíritu de Dios, ayúdame día tras día, porque yo realmente te necesito. Necesito de tu presencia, necesito de tu llenura, que tú gobiernes totalmente cada área de mi vida. Amén. Bien, iglesia, espero que haya sido de gran bendición, y yo sé que es de gran bendición la palabra de Dios, la cual habla nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios nos lleve a unos niveles diferentes de gloria del poder de Dios. Pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos someternos para que el Ruach HaKodesh nos lleve a esos lugares de profundidades en el Espíritu y poder disfrutar de su presencia. Bendecimos sus vidas, bendecimos a este pueblo de Dios y le damos honra y gloria a Dios por cada uno de ellos. Y toda la gloria y la honra es a Dios por permitirnos estar hoy aquí en esta reunión y poder gozar y poder disfrutar de su presencia y permitir que la palabra hable a nuestro interior y nos enseña que necesitamos de él día tras día, de su presencia. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque la presencia del Espíritu Santo de Dios y el poder de Él es palpable en nuestras vidas. Muchos hemos experimentado aquello. Muchos hemos experimentado el poder del Espíritu Santo a favor de nuestras vidas. El poder de sanidad, el poder de testificar, el poder de pertenencia.
el poder ver cosas gloriosas y maravillosas. Y eso afirma nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú sigas revelándote cada día más. Que tu presencia, oh Espíritu de Dios, llene nuestras vidas. Y que sigas despertando en nosotros ese deseo ferviente de seguir anhelando más de ti. De tener ese tiempo de calidad, tiempo de búsqueda. Te lo pedimos, por favor. Que tu presencia invada cada uno de nuestros hogares y el hogar de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí presentes. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Ruach HaKodesh. Toda la gloria y la honra es tuya, amado Dios. Un tiempo, Padre Celestial, donde tú nos permites pasar como cuerpo de Cristo, como iglesia, y disfrutar de ti. Gracias por el poder de tu sangre, oh Cristo Jesús, el cual guarda y cuida tu iglesia y tu pueblo. El poder de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en cada una de nuestras vidas. El poder de tus ángeles acampando y alrededor de cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, en el lugar donde vayamos. Porque somos tus hijos, somos tu iglesia. Una iglesia comprada a precio muy alto. El precio de la sangre de Cristo Jesús. Te pertenecemos. Somos tus hijos. Gracias, mi Dios, por darnos esa identidad maravillosa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones. Un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.